Bienvenidos al futuro. La verdad es que, en fin, yo creo que a todos nos asusta un poco, ¿no? Son herramientas terribles. Bueno, terribles, en fin, depende de cómo se usen, ¿no? Como todo, ¿no? Tendrán sus buenos condicionamientos para una buena aplicación, pero por el otro lado temblamos. Bueno, vamos a abrir campo con la primera entrevista. Para nosotros es un honor, como siempre, hablar con Elsa López. Ella es Premio Canarias de Literatura y siempre hablamos de literatura, de la vida y de mil historias. Se acerca el Día del Libro, estamos ya prácticamente en el Día del Libro. Ella está ahora mismo en una feria también y vamos a hablar con ella para ver un poco cuál es la situación y el momento del libro en general. Elsa, muy buenos días. Buenos días, me estoy riendo por por lo que habéis puesto. ¿Tú dices futuro? No, es presente. Es presente. Porque el otro día recibo yo en mi móvil una nota que pone recorrido que ha hecho usted el último mes. O no ¡Ay, sé. Dios! Mira, un montón de sitios que yo no he estado nunca, porque me mezclan con una tal Elsa López que canta, dice, ¿ha estado usted de gira? Y yo creo que me daba algo, digo, yo de gira, pero tú imagínate una cosa de esas que le llega a un señor o a alguien que está a tu lado y dice, ¿tú dónde has estado? Claro. De gira. Pero mira, absolutamente controlados. Claro. Es horroroso. Es horroroso. Mira, pero por otro lado, imagínate tú que a la otra Elsa López le dicen, ay, Elsa, qué bien con tus presentaciones de libros y lo que estás escribiendo. Por eso me estaba riendo. Pero Claro. Es muy gracioso lo que habéis puesto, porque realmente es un poco así, ¿sabes? Sí. Pero bueno, de todas maneras, ya que estoy en la Feria del Libro, quiero decirte que hay muchas esperanzas, ¿eh? Yo en esta feria me he llevado una alegría, llevo toda la semana, porque tengo... Cuéntanos en qué feria estás y todo el tema, Estoy en la para Feria situarnos. del Libro, sí, de Santa Cruz de la Palma, en la plaza de lo que llamamos aquí en Santa Cruz de la Palma el kiosco del Liceo, Ajá. que es la plaza de José Mata. Bueno, pues aquí se ha montado una feria muy sencilla, con dos grandes libreros, uno Ofidio de toda la vida aquí en Santa Cruz de la Palma y el otro Papiro. Bueno, son las dos grandes librerías que quedan en Santa Cruz de la Palma. Y luego, pues eso, Ediciones La Palma, La Cosmológica, un montón de voluntarios de otras instituciones que también publican y tienen libros. Pero ha sido lo más extraordinario, es los niños. La cantidad de maestras que pasan por aquí, de maestros que vienen con los niños de los colegios, que vienen a oír cuentos, a ver los libros, a verlos, a tocarlos. Y te digo una cosa, yo voy tanteando, porque como me paseo por aquí, hablo con la gente joven sobre todo. Y la gente joven está comprando libros y los está leyendo. Hombre, predomina el cómic, porque los niños son los que más libros se llevan. Los padres compran muchos libros para los niños, lo cual es una maravilla, porque ya ves que se van iniciando en la lectura. O sea que hay de verdad un movimiento hacia los libros. Además lo he comentado con los libreros el otro día, que dicen que es verdad. Se compran muchos libros para niños, incluso para bebés, ¿no? Libros de tela o de plástico para la bañera. Y luego los adolescentes, que es lo que más me preocupa en este momento, están comprando libros. Algunos son cómics, pero son historias, ¿no? Novelas, que son cómics, y otros son novelas. Coño, Elsa, me das una alegría. Sí, y a mí, yo estoy muy contenta. Bueno, y lo que ya es más difícil es que compran poesía. Me vienen, porque está mi hija con los libros de Ediciones La Palma, que es casi todo es poesía, y preguntan, dicen, ¿qué podemos leer así? Entonces, les vamos recomendando, yo les voy diciendo, pues este es un libro, es más fácil, este poeta llega más, pero bueno, que tienen la intención, por lo menos, de poder, de querer leer. Eso es lo que más me gusta. Oye, fíjate tú, esta mañana escuchaba yo en Radio Nacional que una entrevista, pero no pillé exactamente quién era la escritora, ¿no? Le estaban haciendo una entrevista, ¿no? Y a la pregunta tenía 2 nietas ella, ¿no? Y entonces la periodista le preguntaba que si sus nietas leían lo que la abuela escribía y tal y cual, ¿no? Y entonces ella decía, no, ellos prefieren la tablet y tal.
Y entonces le decía a la Verita, ¿cómo que presidente en la tabla? Dice, no, es la nueva generación que hay, ¿no? Entonces, me estás comentando, yo me venía casi con esa imagen en la cabeza y ahora tú me estás comentando casi que, bueno, que No, también no, es eso, no. pero... Sí, no, eso Sí. sí, pero por ejemplo, yo también tengo nietos y lo primero que te piden como un gran regalo, déjame el móvil, abuela, Hmm, para ver, yo qué sé, pues esas cosas que ven ellos. hmm, Pero por otro lado, ahí está la labor, yo creo que es importante, ¿no? hmm, Se les dice, bueno, va, pero por la noche prohibido móvil, prohibido todo, a leer cuentos, ¿no? Yo te leo los cuentos, o te los lee tu madre, o te los lee tu padre, me da igual. Entonces, yo creo que ahí lo que hay es que hacer el esfuerzo de compensación. hmm, Sí, ya hay otro tema que a mí se me preocupa más, que es el tema a nivel educación en los colegios. hmm, Que a los niños se les estén proporcionando por parte del ministerio tablets para que las incorporen los profesores a la educación, eso sí que me preocupa. hmm. Eso sí que me preocupa, porque frente a la maestra que sigue contando cuentos, que se los ilustra, que les hace escribir los cuentos a los niños, te encuentras con un ministerio que cree que lo ideal es dar tablets, ¿no? Para que se trabaje Y un con tema ellos. híbrido entre los dos. Bueno, claro, ese sería lo ideal. Yo no estoy en contra. Hmm, ¿Cómo voy a estar en contra de los avances? Porque claro. es un avance también. Hmm, Yo uso el teléfono mal, pero lo uso porque me lío. Pero por ejemplo Instagram no. O sea, mi hija me ha hecho de Instagram, entonces yo veo allí cosas que suceden, leo, conozco a gente. Yo he conocido ahí, por ejemplo, Roy Galán vino este año a inaugurar la feria. Roy Galán es un señor que tiene muchísimos seguidores, más de 500.000 de seguidores en las redes. Entonces, yo lo he conocido en las redes, porque he leído sus cosas y me han gustado. Y entonces yo soy una forofa de Roy Galán, por ejemplo. Claro. Claro, entonces a partir de las redes, ahí está el juego, yo me compro sus libros. Lo veo, lo leo y luego digo, por favor, ¿tiene usted un libro de Roy Galán? Y el otro día, pues mira, compré 2 libros suyos. Lo invitamos aquí a la feria porque me parece que es muy interesante. De hecho, fue maravilloso cómo habló a los adolescentes, cómo los adolescentes lo escucharon. Es decir, se obra el prodigio de que los mismos chavales dicen, ay, perdón, yo te conozco por las redes, Claro, y ahora vengo claro. a escucharte. Yo te digo una cosa, que Elsa. llevo sus libros. Claro, Sí. Elsa, que digo yo que por ejemplo, eso está claro que hay que sembrar ahí, en esa parte de la parte infantil, la parte adolescente, la parte la parte que es más el futuro, ¿no? Pero, claro, tú dices, quitan esta cuestión, ¿no? Pero ¿cómo se le puede quitar, por ejemplo, el contar un cuento, el contarlo con lo que tú estás comentando, ¿no? Poder vivir eso, el poder respirar el olor de la hoja, todas esas cosas, pero claro, eso lo sabemos nosotros, pero Claro, ¿cómo lo podemos transmitir a ellos? Pues muy fácil, lo que se está haciendo aquí. Lo que se está haciendo aquí en esta feria y que yo he visto hacer el otro día en Santiago del Teide y lo que yo vi hacer el otro día en Tacoronte y en La Orotava, en 4 colegios que visité. Hay unas maestras que les explican a los niños cómo se escribe un cuento, los niños escriben cuentos, llego yo y les explico cosas de cómo se escribe un libro y ellos me traen sus cuentos. Y porque, pues, no vamos a negarlo, existe esa persona maravillosa que es la maestra, el maestro que comunica a los niños que hay que leer y que les cuenta cuentos y que se los lee y que les dice cómo se escriben. Esa es la clave, la educación, por Dios, vuelvo a lo mismo, soy muy pesada, pero sigo pensando que la educación es la que nos hace amar las cosas, los libros. El otro día vino aquí un contador de cuentos. Bueno, yo salí fascinada. Yo era más fascinada que los niños, ¿no? Contaba el cuento maravilloso. Eran 2 pingüinos. Dos pingüinos, espérate un momento, eran 2 pingüinos, ¿verdad, Alba? El cuento que me gustó tanto. Eran 2 pingüinos que tenían... Estoy preguntando a mi hija. Sí. Eran 2 pingüinos que tenían un pingüinito. Un huevo, ponían un huevo y todos los niños buscando el huevo a ver dónde estaba por la feria, lo encontraron.
Y entonces explicaba, por ejemplo, que eso era una familia. Y luego preguntaban, niños chiquitos de 5, 6, 7, 8 años, a ver, ¿cuántas familias hay? Uno decía, pues 2 mamás. Otro decía, hay familias con 2 papás. Hay familias con una mamá y un papá. Y una niña levantó la manita y dijo, y hay una familia que son las abuelas. Hombre, claro. Entonces, de repente descubrimos entre todos los niños y el contador del cuento que había 9 familias, 9 clases de familias. ¿Te imagínate? Qué manera tan hermosa Claro. de enseñar sin agresividad. Y la diversidad, ¿no? Que es la realidad. La diversidad, ¿no? Sin discursos políticos, sin discursos nefastos, de esos que hieren la sensibilidad de una abuela. Pues no, lo explicó también a través del cuento. Qué bueno. Nunca había visto una familia de pingüinos, ni un pingüinito. Ay, creo que es la primera vez que la escucho. Era una preciosidad los 2 pingüinos, que se querían tanto. Es verdad. Fíjate, Elsa, estás comentando que lo importante que es, claro, contar con, en este caso, con maestros y con maestras que están llevando a cabo eso. Sin embargo, el otro día tuve yo una experiencia en la calle, ¿no? En la calle, a ver qué te parece. Entonces resulta que era el día de la poesía, ¿vale? Y unos niños me preguntaron que si me podía leer una poesía, ¿sabes? Que iban leyendo a la gente que estaba en la calle, ¿no? Y yo estaba ahí en una terraza y le dije, sí, léelo. Y me leyó una poesía. Pero entonces le dije que si ella practicaba hacer poesía. Y me dijo que no. Digo, no. Dice, no. Solamente salimos a leer la poesía. Y a veces, luego me quedé, digo, pues, hay que practicarlo y tal, ¿no? ¿Sabes? Que hay que. Y a mí me gusta un poco por lo que tú estás diciendo antes de la práctica. Sí, hay que practicarlo. Para poder sacar todo lo que hay, no solamente leerlo, sino que también intentar que crean, ¿no? Claro, la creación, porque eso les facilita luego la lectura, es decir, bueno, mira, hoy hay la entrega de premios de poesía infantil, juvenil y de adultos. Pues bien, los poemas de los niños, tú no te imaginas, yo formaba parte del jurado, pero qué capacidad para decir las cosas, qué capacidad esos niños de Santiago del Teide. Cuando yo estuve allí y de repente los veo recitando poemas de otros y de ellos, y dices, fíjate tú, cómo el oído se les va acostumbrando. Sí. Cuando hay alguien que les dice, y además decían poemas que no sabían ni lo que decían, poemas de García Lorca, pero ellos, como tenían ese sonido tan hermoso, ellos lo decían, ¿sabes? Como quien canta. Digo, pues qué maravilla. Pero yo creo que hay una vuelta, hay una nueva manera de entender lo que es la educación, que ya se está practicando. Hay muchas maestras y maestros jóvenes que entienden así la literatura, volver a memorizar, volver a aprender poemas, porque eso es bueno para la memoria. Pero eso la poesía tiene música. Casi que la memoria la hemos, digo que casi que la memoria la hemos dejado como a un lado, ¿no? Sí. Es tremendo, la memoria y la vista de las cosas. Mirar, que es una de las cosas importantes, por ejemplo, que se les enseña a ir a un sitio y mirar una exposición de pintura, que aprendan a ver, ¿sabes?, cómo hay gente que es creadora, y decirles, mira, este señor que está aquí es pintor, y mira lo que pinta, mira esto. Y mira, y este señor que ves aquí en carne y hueso es un escritor, no es ninguna cosa rara. Un escritor es un señor normal como tú. A ti, por ejemplo, ¿qué te preguntan, Elsa, cuando los chicos, por ejemplo, se acercan? Saben tu trayectoria, saben todo lo que has escrito, lo importante que ha sido en la literatura y tal. ¿Qué notas tú? ¿Qué es lo primero que te dicen? O sea, algo así que tú puedas resaltar. Los más pequeñitos, estoy hablando de infantil, ¿no? Los pequeños de esos 6, 7, 8, 9 años, me dicen, me preguntan, ¿y por qué escribe? ¿El por qué? ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Entonces yo les cuento, pues porque me gusta, porque me sale de dentro, porque a veces tengo ganas de llorar y lo que hago es lo escribo para que se me quite, o quiero contar una cosa y la cuento por escrito en lugar de contarla con palabras. Es decir, ellos quieren saber por qué escribe uno. Y otra pregunta que me hacen, eso ya más un poco los adolescentes, es ¿qué fue lo que me impulsó a escribir? ¿Por qué quise ser escritora?
¿Y qué fue lo que me impulsó? Y entonces siempre les cuento lo mismo, porque tuve una profesora con 14 años que me hizo sentir el valor, que la escritura era importante porque la escritura te da confianza en ti misma, porque escribir es una manera de comunicarse los seres humanos, que es muy importante, y les explico que es necesario comunicarse. Y si escribe, hay que escribir cartas, hay que escribir. Y ahí se va formando un escritor. Claro, claro. Porque sabe Oye, que esa estás es la diciendo, comunicación. claro, digo que estás diciendo una auténtica terapia, una auténtica herramienta para tantos casos y tantos, ¿sabes? Digo, tanta, Sí. una solución una herramienta para utilizar en multitud de casos. Claro, y ellos lo entienden así. Y yo siempre les cuento una anécdota. Digo, cuando yo era joven me gustaba un chico y nunca se lo dije. Y una vez escribí un poema y no se lo di y lo guardé, no sé por qué. Bueno, pasaron los años, y hace poco, cuando cumplí 70 años, me hicieron una fiesta en Madrid mis compañeros de clase. Bueno, estaban todos, pues imagínate ya, todos calvos, gordos, viejos, todo el mundo igual. Sí. Y él estaba allí, claro. Entonces, él estaba allí. Vale. Sí, entonces yo conté esta anécdota. Dije, bueno, pues, y lo miré y le dije, pues mira, te lo dediqué a ti el poema y nunca te lo di. Ay. Bueno, entonces cuando acabó la cena, todo el mundo se despide y al irse, él se despide de mí y me dice, ¿y por qué no me lo enseñaste? Tú a mí también me gustabas. Ay. Entonces se lo cuento a los chicos en los institutos y les digo, ¿veis? Hay que escribir. Y ese poema de amor que habéis escrito un día, tenéis que entregarlo, tenéis que darlo, tenéis que ofrecerlo, tenéis que escribir a las personas que os rodean. Una carta a una abuela en un momento, en una fiesta, ¿no? Mi nieto, uno de ellos, el de 6 años, el año pasado, con 5, el día de la madre, la profesora les dijo que dedicaran algo, ¿no? Y entonces él hizo un dibujo, me pintó a mí y puso la mujer de mi vida. Bien, eso a mí me produjo una ternura, una cosa, bueno, me eché a llorar, claro, porque... Claro. Y él comunicaba a través del dibujo y con esa frase mal escrita, ¿no? Es la mujer de mi vida. Lo tengo en cuaderno, bueno, lo tengo en un marco ahí puesto en la pared, como porque de repente la palabra de aquel niño hizo que yo viera lo que significaba para él, la importancia que tiene una abuela, una familia, por ejemplo, la importancia. Qué bueno es escribirlo, qué bueno es escribirlo. Oye, me estabas contando, me parecía que eran los puentes de Madison, la historia tuya, qué bueno. Yo miro la pared cuando qué buena. Tengo en el despacho esa cosa, y cuando yo estoy en el despacho trabajando, miro y me veo, digo, y si estoy triste o de mal humor, digo, por Dios, si mi vida tiene un sentido, ¿no? Y mira, y la historia que me contaste, que de verdad, yo me imagino que todo el mundo que está escuchándote estará pensando, porque es una historia de cine. O sea, yo me estaba imaginando, porque tú cuando explicas las cosas eres, ¿sabes? Facilitas que uno mentalmente pueda visualizarlo un poco, ¿no? Y entonces yo me estaba imaginando esa situación en Madrid, ¿no? Cuando tú dices la poesía aquella y él te dice aquello, ¿no? Es una escena de película. ¿Por qué no me la diste? Claro, es una... Pero aquel total. Señor gordo, calvo. De repente había sido aquel muchacho de 14 años. Claro. Que a mí me gustaba tanto. Qué bueno, fue uno de mis primeros amores así platónicos, claro. Fíjate. Pero date cuenta, y entonces yo le digo, escribid, pero entregadlo, por amor de Dios. Entregad esa carta. Seguro que al día siguiente en el instituto que fuiste todos empezaron a escribirse todas las cartas, ¿no? Mira, Elsa, yo cuando estoy contigo siempre se me va el tiempo volando, o sea, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero felicitarte porque no sé qué está pasando últimamente en las exposiciones de libros, en las presentaciones de libros y tal, que los aforos se llenan. Sí. Yo a los que últimamente están llenos todos, ¿no? Pero te voy a felicitar por uno exactamente, que la que tú interviniste en aquel día, el de José Farrugia, hablando de los guanches y tal, y que estaba a tope. Y quiero felicitarte porque me encantó lo que dijiste. Hay una parte que quisiera llamarte un día para hablarlo más en profundidad. En la parte es un tema largo, pero sí me gustaría comentarte que hablaste allí, abriste un campo muy interesante en el sentido de que tenemos muchas cosas que
que las tenemos como nuestras, pero en realidad fueron... No lo son. No lo son. No lo son. Que nos sentimos orgullosas de ellos, que conste. A mí, por ejemplo, yo oigo una Isa y caigo muerta. O oigo unos aires de Lima y lloro. Porque es mío, es mi mundo, pero hay que ser consciente de que ese mundo es un mundo que viene de fuera. Y que viene además de los que nos conquistaron. No a mí, que yo formo parte de esos que vinieron, claro. Evidentemente. No nos engañemos, pero que llegamos a un sitio y que lo explotamos y que lo destruimos en mucha parte y que no quisimos que hubiera una huella que permaneciera, por favor, eso tenemos que reconocerlo y pedir perdón a la historia. Yo creo que es un buen paso y una buena base para hablarlo. Yo te llamo otro día, hablamos de eso, ¿vale? Venga, ya hablamos. Oye, pues sí al libro, ¿verdad? Sí al libro, y apostar por el libro. Vale, y que venga la gente y que compre libros y que los mire y que aunque sea que los toque. Con eso nos conformamos. Venga, Elsa, un beso, gracias. Venga, un abrazo muy fuerte, gracias. Adiós, chao.